¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Soy Mariano Esperati, soy coordinador de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Privado de Comunidad y ya nos conoce, estoy en representación de todo el equipo de investigación de nuestro servicio y con muchos de ustedes ya nos conocemos y tenemos un amplio contacto previo y experiencias en investigación y con algunos otros ojalá que podamos conocernos pronto y podamos interactuar trabajando juntos y el motivo de la presentación es invitarlos, es convocarlos a quienes puedan estar interesados a participar de este proyecto que tiene este título, que lo vamos a ir describiendo, quiero anticipar ahora, pero es claro que va sobre alto flujo y pronovigil la utilización de esta estrategia dual en pacientes con insuficiencia respiratoria y vamos a hacer primero un cortísimo estado actual del tema, un estado del arte corto. Eh, Vamos a ver, como ustedes conocen, todo comenzó con, digo, la generación de evidencia sólida, comenzó con este estudio de Frat en el que se vio que el alto flujo mejoraba desenlaces clínicos relevantes, específicamente tasas de intubación, cuando era comparado con ventilación no invasiva o con oxígeno estándar, pero sobre todo en las poblaciones que estaban peor desde el punto de vista de intercambio gaseoso y tenían menos de 200 de PAFI, donde se veía una diferencia que era bien significativa, ¿sí? Eh, entonces, respecto de la posición prona, todo ha venido en la evidencia de la pandemia. Este fue el primer ensayo clínico que en realidad fue una confluencia de ensayos clínicos, el metatrial de Stefan Herrmann, en donde evaluaron casi a 1000 pacientes. Y lo que pudieron ver es que en un desenlace combinado que incluía muerte o intubación al día 28, el grupo en el que utilizaban posición prona, vigil, con diferentes formas de oxigenoterapia, en ese grupo se reducía la tasa de intubación respecto del grupo control en el que estaban en posición supina, pero no se lograba un cambio en el riesgo de muerte, ¿sí? Había buenos resultados sobre intubación, no sobre muerte. Después de esto, esto es solo para mostrarles aquí algunos resultados específicamente en el desenlace intubación. En el desenlace combinado fue 40 versus 46% la diferencia, intervención y control, y en la tasa de intubación fue 33 versus 40. Este, lo que quería rescatar yo es que esto se logró con una mediana de exposición a la posición prona de 5 horas por día, es decir, una exposición relativamente corta. Y si uno mira con detalle, y sobre todo si uno se va al suplemento, se ve que esta mejoría en los desenlaces sucedió sobre todo traccionada por México, que lograron 8 horas de exposición. Sin embargo, el resto de los países que participaron en este ensayo clínico lograban una exposición muy corta, de 3,5 horas. Y esto se vio reflejado en los resultados, en cómo impactaba esto sobre los resultados discriminados por países. Y aquí vemos que México es el país que tracciona todo el beneficio del ensayo clínico, ¿sí? Y el único grupo, fue por otra parte el más numeroso, el que más pacientes metió, pero el único grupo de países en el que además de tener una exposición alta, esto se vio reflejado digamos, de manera concordante en la reducción del riesgo de intubación. Para decirlo en otras palabras, fue México con 8 horas el que traccionó el resultado del ensayo. Llegaron metaanálisis después de esto en donde se confirman estos resultados. La intervención es efectiva sobre intubación, ¿sí? Pero es intubación eficaz, pero no sobre muerte, donde parece ser que no es eficaz. Y esto queda como hipótesis la idea de que quizá esto puede ser así porque todos estos ensayos implicaron grupos que estuvieron expuestos por relativamente poco tiempo al PRON. Si se discriminan por subgrupos de pacientes, resulta que los que fueron expuestos a alguna forma de soporte ventilatorio no invasivo, alto flujo o ventilación no invasiva, son el grupo de pacientes en el que la intervención parece ser eficaz, pero no así en los
en el grupo de pacientes en el que es sometida a la intervención prono, recibiendo oxigenoterapia convencional. Tiene un montón de posibles explicaciones esto, que creo que no es el momento porque intento por lo menos ser, en fin, lo más corto que pueda, no hacerlos perder mucho tiempo. Nosotros en el inicio de la pandemia, todos estos centros formamos el Grupo Colaborativo Argentino sobre Alto Flujo y Pronovigil, y lo que nos propusimos fue evaluar los resultados de la intervención, pero de manera observacional, ¿sí? Lo que hicimos fue confluir en principios, establecer un protocolo después, aplicándolo y evaluando los resultados clínicos, ¿sí? Entonces, esta fue una de la primera publicación en donde de manera observacional pudimos reclutar a 335 pacientes. De ellos, un poquito menos que los 2/3, casi los 2/3, tuvieron expuestos a posición prona más de 6 horas. A eso los definimos como grupo prono. Y más o menos un 40% no logramos que estuvieran no, que superaran ese umbral de exposición al prono. Y a este grupo los asumimos como un grupo control, ¿sí? Este grupo de pacientes no toleró la ventilación prona y fue analizado como control. Hicimos un análisis de propensión para ajustar por el sesgo de indicación, y mediante un abordaje mediante un abordaje de inferencia causal, hicimos un análisis por IPW, por la inversa de los pesos de probabilidades de haber sido expuesto a la intervención. Y entonces de esa manera ajustamos todas las variables que pudieran estar desequilibradas. Y lo que vimos fue que en el grupo que estuvo expuesto más de 6 horas se redujo el odds de manera significativa de intubación. Y lo interesante fue que en la medida que los pacientes se exponían más tiempo, ese odds se reducía. Es decir, había un gradiente, dosis-respuesta, digamos, de exposición a la intervención respecto del resultado clínico de intubación. Y algo parecido vimos en muerte, que con más de 6 horas no logramos demostrar que o no hubo una reducción de lots que fuera significativa desde el punto de vista estadístico, pero a partir de 8 horas y progresando hacia un aumento en las horas de exposición, sí que se pudo ver una reducción en el riesgo de muerte, ¿sí? Estos son datos crudos, solamente digamos, ilustrativos, porque son datos no ajustados. Estas son las tasas de intubación en el grupo prono y en el grupo no prono, ¿sí? Datos crudos no ajustados, 23 contra 53%. Y después de esto, lo que hicimos fue, en una segunda etapa, estos son datos todavía no publicados, enviados para publicación. Lo que hicimos fue exactamente lo mismo que les acabo de mostrar, pero discriminados en las dos olas. Lo que evaluamos es en la primera y en la segunda ola cuál había sido la efectividad de la intervención sobre la intubación y sobre la muerte, pero en cada una de las dos olas, y después comparamos la primera contra la segunda ola, la efectividad de la intervención en la primera contra la segunda ola, un poco hipotetizando que muchas cosas cambiaron en la pandemia: incidencia de COVID a lo largo del tiempo, tensión de los sistemas, tensión o estrés de los sistemas, digamos, aprendizaje o cambios en las conductas médicas en función de que se fue aprendiendo en el transcurso de la pandemia, vacunación en el transcurso de la pandemia. Todos esos factores fueron tenidos en cuenta para comparar la efectividad de la intervención entre una y otra ola. Pero el primer paso de este análisis fue un poco homologable al que les acabo de mostrar. Análisis de propensión, utilizando más de 6 horas y asumiendo como control a los no expuestos o a los que no toleraron. ¿Qué pasó en la primera ola? Reducción del riesgo de manera significativa en el desenlace intubación. En la segunda ola pasó más o menos lo mismo. ¿Qué pasa sumando primera y segunda ola? Reducción del riesgo de intubación a 0,19, y no hubo diferencias en la tasa de intubación entre la primera y la segunda ola respecto en la reducción del riesgo de intubación. Y con mortalidad pasó algo parecido. En la primera hora se reduce el odds, en la segunda se reduce el odds, en la integrada de las dos olas
vemos que se reduce el odds en los 728 pacientes a 0,25 y no hubo diferencias entre la primera y la segunda ola en la reducción del riesgo de muerte. Las conclusiones fueron entonces que la medida, de nuevo, la intervención es efectiva, se consolida, estos resultados previos que mostré, las intervenciones son efectivas, específicamente en la posición prona, en pacientes que reciben alto flujo, todos eran pacientes COVID, y no hubo diferencia en la efectividad entre la primera y la segunda ola, un poco favoreciendo la hipótesis que los efectos de la intervención son independientes del contexto en el que se están aplicando. Un poco la segunda parte de este proyecto sería entonces qué pasa en los pacientes no COVID, ¿sí? Y para eso hemos generado este nuevo proyecto en el que intentamos establecer no ya la efectividad parece estar probada, sino que lo que intentamos probar es, o evaluar es cuáles son las variables que se pueden asociar independientemente con fracaso de tratamiento, es decir, identificar aquellos pacientes precozmente que van a fracasar para no exponerlos inútilmente a la intervención y eventualmente prevenir eventos adversos del retraso de la intubación. Entonces, el objetivo global es es decir, en este mismo grupo en un grupo de pacientes con insuficiencia respiratoria, pero ahora no relacionada a COVID, evaluar los predictores de fracaso de tratamiento cuando hay insuficiencia respiratoria y necesidad de alto flujo, ¿sí? Los objetivos específicos van a ser, vamos a caracterizarla, para lograr este objetivo principal, vamos a caracterizar la población incluida, vamos a evaluar los resultados clínicos de la estrategia de una manera homologable como lo hicimos antes, vamos a evaluar las variables asociadas al fracaso y vamos a intentar construir un modelo predictivo una vez que identifiquemos las variables asociadas al fracaso. Entonces, para esto, la población que pretendemos, bueno, va a ser un estudio de corte prospectivo, observacional y multicéntrico, y nosotros pretendemos que participen todas las unidades que ya participaron previamente, pero esto es una invitación a que lo podamos hacer, y nuestra intención es ampliar el espectro de centros participantes, y ojalá se entusiasmen con el proyecto y se entusiasmen con la idea de participar. La población van a ser esencialmente los pacientes que, de acuerdo a la nueva definición, cumplen criterios de distrés, ¿sí? Pero sea de origen pulmonar o extrapulmonar. Van a ser adultos que tengan insuficiencia respiratoria aguda que no sea explicada por insuficiencia cardíaca, que tengan un inicio agudo de menos de 7 días de evolución, que estén hipoxémicos y que tengan una PAFI menor de 200, que toleren el alto flujo, y que tengan infiltrados pulmonares bilaterales de acuerdo a la nueva definición, sea por placa, sea por TAC o sea por hallazgos ecográficos equivalentes. Entonces, quienes no van a ser incluidos, está con más detalle en el protocolo, no me quiero extender mucho en eso, pero esencialmente son pacientes que tienen deterioro del estado de conciencia, que tienen fallo hemodinámico, que por alguna razón física, clínica, evidente, no puedan tolerar en la posición prona, las embarazadas, y aquellos que tengan pulmones muy enfermos crónicamente, esencialmente esos son, o bien que tengan exposición a la intervención, ¿sí? En las más de 24 horas previas a la inclusión, ¿sí? Me refiero a que hayan tenido alto flujo por más de 24 horas o ventilación no invasiva por más de 24 horas. Bajado a tierra, ¿qué haríamos? El paciente ingresa a la terapia intensiva, chequeamos los criterios de inclusión, lo sometemos a alto flujo, ¿sí? Durante 4 horas y confirmamos si las alteraciones en la oxigenación se sostienen, ¿sí? A las 4 horas confirmamos que el paciente tenga una PAFI baja y si es así, lo incluimos. A partir de ahí, la intención es someterlos a la posición prona a todos los pacientes. Algunos la tolerarán y otros no, ¿sí? Analizaremos de manera diferencial esto. Nuestro objetivo es evaluar los predictores en aquel grupo de pacientes que efectivamente toleran y haremos lo posible para que los pacientes lo toleren. ¿Cómo lo haremos? Bueno, sometiendo a los pacientes todo lo que se tolere, haciendo pausas para la dieta o para la higiene. En las pausas es preferente la posición lateral,
en lugar de la supina, perdón, que me fui, este, ahí estamos. Entonces, haremos el registro de las horas que el paciente permanece en prono y de manera opcional se puede usar sedación liviana, ¿sí? Esto está un poquito mejor en el protocolo. Esencialmente usamos, en nuestro centro lo que usamos es dexmedetomidina asociada a una dosis baja de opioides. Esto nos ha dado buenos resultados. Estamos analizando ahora los resultados de esta intervención adicional o cointervención en la corte que les mostré previamente, y lo que vemos es que esto aumenta la tolerancia a la posición prona y aumenta las horas de exposición. Es tema de otra presentación eso, pero nosotros lo utilizamos y eso es opcional. El paciente se somete entonces a la posición prona, o que puede fracasar, y vamos a denominar fracaso a que termina intubado. Los criterios de intubación van a ser los criterios que se utilizaron en el estudio Florali, ¿sí? De Frat y colaboradores, el que le mostré al principio de todo, o bien que muera durante la intervención. Y esto es importante porque esto significa que aquellos que tienen, digamos, decisión de no intubar pueden entrar igual. Si el paciente, en ese grupo de pacientes el fracaso será considerado si el paciente muere, digamos. Bien, por lo demás, el seguimiento y la conducta son las del equipo tratante, todas las conductas, ¿sí? El éxito o el fracaso, ¿qué pasa en aquellos que tienen tolerancia? ¿Cómo se detecta? Bueno, también de una manera estandarizada, que implica primero reducción de FIO, luego reducción de flujo, luego pase a bajo flujo, y si hay tolerancia de bajo flujo en supino durante más de 12 horas, se deja de tronar. Esto está con más detalle explicado en el protocolo. Por lo demás, todo lo que no sea lo que acabo de describir está a cargo del equipo tratante, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las variables de resultado? Las variables de fracaso de tratamiento, que es un desenlace combinado de muerte durante la intervención, pronovigil, o intubación, ¿sí? Las secundarias son los componentes individuales, o intubación o muerte, y además las estadías en UCI en el hospital, los días libres de ventilación mecánica al día 28 y los días libres de cualquier soporte ventilatorio al día 28. Lo que vamos a hacer es, en el análisis, identificar las variables que están asociadas al fracaso, construir un modelo predictivo con el 70% de la corte y validarlo con el 30% restante de la corte. Y además evaluaremos el rendimiento del modelo utilizando área bajo la curva con curva ROC. ¿Dónde vamos a registrar? Vamos a registrar en REDCap, ¿sí? Este es nuestro REDCap de nuestra UCI. Ya estamos construyendo el REDCap para este protocolo en particular, pero esto significa que el registro va a ser amigable, online, desde cualquier lugar en el que se tenga acceso a Internet. Cada centro va a tener su propia identificación y su propio acceso. Y vamos a estar en contacto ante cualquier duda del cargado de datos, pero este cargado es bastante sencillo, amigable, intuitivo y en general no da problemas. Este es un protocolo que está aprobado por nuestro comité de bioética del Hospital Privado de Comunidad, que está aprobado por el comité central, la Comisión Central de Investigación en Salud de la provincia de Buenos Aires, lo que sería el comité central de la provincia de Buenos Aires del gobierno, del Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene una hoja de información para el paciente y tiene un consentimiento informado, que esto lo determina cada comité. En nuestro caso se determinó que, por más que sean datos anonimizados y que solo vayamos a analizar datos y que por lo tanto es un estudio de bajo riesgo, se optó por la opción de firma de consentimiento. Nuestra experiencia, ya estamos incluyendo pacientes, es que es muy sencillo tener el consentimiento, que la gente acepta gustosa, porque se trata solo de analizar sus datos. Entonces, cuando les explicamos esto, acceden rápidamente. Así que bueno, les agradezco el tiempo. Gracias por su tiempo en principio. Los invito a participar, los animo a que lo podamos hacer. Como ven, esto es una estrategia novedosa, interesante. Hay interés en la comunidad científica en esto. Lo que les puedo decir de nuestra experiencia, muchos de ustedes ya la conocen: primera publicación en Critical Care Forum, que está casi en 20 de factor de impacto. Tenemos una publicación reciente con datos de esta misma cohorte, en un trabajo en el que evaluamos la validez predictiva
de la definición de los criterios de distrés, pero aplicada a los pacientes con alto flujo, en donde vimos una validez predictiva homologable a la de la cohorte original de los pacientes con distrés ventilados. Para decirlo en otras palabras, la definición es válida para estos pacientes. Publicación en Critical Care Medicine, casi 9 de factor de impacto. Tenemos esto que les mostraba de las dos cohortes y la comparación entre las dos olas enviado a Journal of Critical Care. Hemos pasado a revisión, hemos respondido a los revisores, estamos pendientes de respuesta. Tenemos ahí un tercer paper para publicar. Estamos analizando los datos de un cuarto paper que va acerca del impacto de la sedación liviana y sus efectos sobre la tolerancia al prono. Creo que es también un paper que va a despertar algún interés y creo que es publicable. Si tenemos una serie de publicaciones que han salido todas de la misma base, es decir, es un material que da para publicar y para hacer más de una publicación, y es una base que nosotros que pretendemos que esté abierta a los investigadores que participan para que hagan sus propuestas, sus preguntas de investigación con los datos que la base pueda responder. Así que no solamente los invitamos por una cuestión de trabajar colaborativamente, sino de que ustedes también puedan responder sus interrogantes siempre que los datos de la base puedan responder a esas preguntas potenciales de investigación. Así que les agradezco su tiempo, les agradezco mucho, ojalá puedan y quieran participar y bueno, y los invito a permanecer en contacto. En la primera slide está mi email y muchos de ustedes ya tienen mi contacto, así que les agradezco el tiempo y ojalá que nos podamos ver pronto. Solo una aclaración, perdón, porque nos dio mucha controversia en nuestro propio grupo acerca del criterio radiológico. Como ustedes les recuerdo, habíamos hablado eran esencialmente criterios de distrés, pacientes no ventilados de acuerdo, el criterio de inclusión, de acuerdo a la nueva definición de distrés, que nos exime de que el paciente esté conectado al respirador y con alto flujo es suficiente para si se cumplen el resto de los criterios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que no tienen infiltrados definidos claros bilaterales? Que, por ejemplo, puedan tener infiltrados unilaterales. Después de una larga discusión, nosotros estamos convencidos de que la intervención puede ser útil también en esos pacientes. El protocolo lo que intenta determinar es esto, porque creemos que la evidencia que hace que es necesaria es es en este grupo de pacientes, en el grupo de pacientes que reúnen criterios de distrés. Nosotros, de manera exploratoria, también incluimos a los pacientes que tienen infiltrados unilaterales, pero esos pacientes a los fines formales no entrarían en el análisis y después vemos cómo se comportan desde el punto de vista de la respuesta a tratamiento. Eh, pero yo los invito a que si ustedes participan, esos pacientes los puedan incorporar y solamente decirles que de manera formal no entrarían en el análisis, pero sí que de manera exploratoria podemos evaluar cuál es el resultado en esos pacientes. Muchas gracias.